Bienvenidos, lectores y pensadores, a Resúmenes de Libros. Hoy nos lanzamos de cabeza a la vida y las ideas de Friedrich Nietzsche, el filósofo con un bigote tan legendario que parece gritar: ¡Miren mis ideas! ¡Son aún más grandes que esto! Prepárense para un viaje intenso, lleno de cuestionamientos profundos, un toque de drama y una pizca de humor, porque Nietzsche no es solo un pensador, es una montaña rusa filosófica que nos hará replantear todo lo que creíamos saber sobre la vida, la moral y hasta el sentido del universo. Abróchense los cinturones, que esto va a ser épico. Introducción. Un filósofo que no te deja indiferente. Friedrich Nietzsche no es el típico filósofo de toga y pergamino que te aburre con tratados interminables. No, señor. Este alemán de bigote imponente fue un rebelde intelectual que lanzó preguntas como granadas. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal es una fachada? ¿Y si tu bondad es solo una máscara para ocultar tu debilidad? ¿Y si el propósito de la vida no es buscar comodidad, sino convertirte en un superhombre que trasciende sus límites? Estas ideas no solo sacuden la mente, sino que te dan un cosquilleo existencial. En este resumen exploraremos la vida de Nietzsche, sus ideas explosivas y cómo su legado fue distorsionado y recuperado. Así que agarra un café o algo más fuerte, porque Nietzsche no es para los débiles de corazón, y acompáñanos en este viaje por la mente de un genio que desafió al mundo. Capítulo 1. El pequeño pastor con un alma inmensa. Nacido el 15 de octubre de 1844 en Rocken, un pueblo prusiano, Friedrich Nietzsche llegó al mundo en un hogar donde la religión era el pan de cada día. Su padre, Karl Ludwig, y su madre, Franziska, ambos ligados al clero luterano, criaron al pequeño Fritz en un ambiente donde la Biblia era la banda sonora y Dios, el director de orquesta. Su nombre, Friedrich Wilhelm, fue un guiño al rey de Prusia, porque, claro, qué mejor manera de empezar la vida que con un nombre real. Desde pequeño, Nietzsche era diferente, silencioso, con una mirada profunda que parecía decir: «Estoy analizando el universo». Lo apodaron el pequeño pastor, por su seriedad. A los 10 años ya componía música y escribía poesía, demostrando que su mente era un volcán de creatividad. Pero la tragedia llegó temprano. A los 4 años, su padre murió tras una agonizante enfermedad cerebral, y 6 meses después, su hermano menor de 2 años también falleció. Imagina a un niño de 5 años, criado en la fe de un Dios misericordioso, enfrentándose a la muerte en su forma más cruda. Estas pérdidas dejaron cicatrices profundas, sembrando las primeras semillas de duda sobre ese Dios tan alabado. Tras la muerte de su padre, la familia se mudó a Naumburgo, donde Nietzsche creció rodeado de mujeres: su madre, su hermana, su abuela y 2 tías. Sin una figura paterna, este entorno moldeó su carácter sensible y reflexivo. Su inteligencia brilló en la escuela, y su talento lo llevó a Schulforta, una de las instituciones más prestigiosas de Alemania. Allí se sumergió en la literatura griega y romana, y comenzó a cuestionar las creencias religiosas y las normas establecidas. Caminaba solo durante horas, reflexionando sobre la vida, la muerte y el sentido de todo. Sus maestros notaron su genialidad, pero también su espíritu rebelde. Nietzsche no aceptaba nada solo porque estuviera escrito en un libro. Quería desentrañar la verdad, aunque doliera. Capítulo 2. Wagner, el mentor que se convirtió en rival. A los 24 años, Nietzsche logró algo impensable. Fue nombrado profesor de filología en la Universidad de Basilea sin haber terminado su doctorado. Eso es como ganar un Oscar sin haber hecho una película. Su mentor, el respetado filólogo Friedrich Ritschl, lo recomendó, y la universidad, impresionada por su talento, lo acogió como a un prodigio. Pero Nietzsche no estaba destinado a quedarse en el mundo académico. Su alma buscaba respuestas más grandes,
y las encontró en Richard Wagner, el compositor que era como el rockstar de la época. Wagner, con su música revolucionaria y su visión de transformar la cultura alemana, fascinó a Nietzsche. Para él, las óperas de Wagner no eran solo música, eran un viaje filosófico. Se conocieron en Leipzig, pero su amistad se consolidó en Basilea, donde Nietzsche visitaba a Wagner para charlas maratónicas sobre arte, filosofía y el destino de Alemania. Wagner veía en Nietzsche a un joven brillante que podía respaldar sus ideas. Nietzsche veía en Wagner a un padre espiritual, un artista que desafiaba al mundo. De esta amistad nació El nacimiento de la tragedia, 1872, el primer gran libro de Nietzsche. Aquí propuso una idea que dejó al mundo académico con la boca abierta. La grandeza de la tragedia griega venía del equilibrio entre lo apolíneo, razón, orden, belleza, y lo dionisíaco, caos, pasión, instinto. Las tragedias griegas combinaban diálogos racionales con coros salvajes, conectando al público con la verdad cruda de la existencia. Dedicó el libro a Wagner, cuya música veía como un renacimiento de lo dionisíaco. Pero los académicos lo destrozaron. ¿Dónde está la filología? Esto es poesía, no ciencia. Nietzsche no se inmutó. No quería escribir un libro académico, quería despertar a su generación. Sin embargo, la luna de miel con Wagner no duró. Nietzsche comenzó a incomodarse con el nacionalismo y el antisemitismo de Wagner, y el golpe final llegó con Parsifal, una ópera llena de simbolismo cristiano. Para Nietzsche, que veía a Wagner como un rebelde contra la moral cristiana, esto fue una traición. Sintió que Wagner se vendía al público y lo usaba como un mero propagandista. La amistad se fracturó, dejando a Nietzsche solo y listo para emprender su propio camino. Capítulo 3. La rebelión y el nacimiento del espíritu libre. En 1879, a los 35 años, Nietzsche renunció a su puesto en Basilea, citando problemas de salud. Sus dolores de cabeza, problemas estomacales y visión débil lo atormentaban, y la vida académica solo empeoraba las cosas. La universidad le otorgó una pensión modesta, y con eso Nietzsche se lanzó a una vida nómada, dejando atrás la seguridad y el prestigio. También cortó lazos con Wagner, su mentor, marcando el fin de una era. Este fue el nacimiento de Nietzsche como un espíritu libre. Sin ataduras a instituciones, mentores o tradiciones, se dedicó a cuestionar todo. Su libro Humano, demasiado humano, 1878, reflejó este cambio. Abandonó los grandes sistemas filosóficos por aforismos breves y observaciones psicológicas, analizando el arte, la religión y la moralidad como productos de deseos y miedos humanos, no de inspiraciones divinas. Fue un ataque directo al idealismo de Wagner y al pesimismo de Schopenhauer, su otro gran influencia. Wagner, al leerlo, se sintió traicionado, y su relación terminó para siempre. Solo, enfermo y sin un hogar fijo, Nietzsche entró en la etapa más dolorosa pero creativa de su vida. Sabía que este camino sería solitario y difícil, pero su pasión por la verdad lo impulsaba. Como dijo alguna vez, estaba dispuesto a ser un bailaestrella filosófico, desafiando al mundo con cada paso. Capítulo 4. El filósofo errante y sus ideas forjadas en la soledad. Durante los siguientes 10 años, Nietzsche vivió como un nómada, viajando por Europa en busca de climas que aliviaran su salud frágil. Inviernos en Italia, Génova, Turín, Niza y veranos en los Alpes suizos, Sils Maria, marcaron su rutina. Con una maleta llena de libros, cuadernos y poca ropa, vivía en hoteles baratos, sin familia ni amigos, solo con sus pensamientos y sus dolores. Su vida era austera. Se levantaba temprano, desayunaba ligero y caminaba horas por montañas o el mar. Mientras caminaba, sus ideas tomaban forma y las anotaba frenéticamente. Como él mismo dijo,
solo los pensamientos que llegan caminando valen la pena. Por la tarde escribía, y por la noche, más paseos. Su soledad le permitió observar a la humanidad desde afuera, como un extraterrestre filosófico, y esta perspectiva alimentó sus ideas más radicales. A pesar de su sufrimiento físico, dolores de cabeza que parecían partirle el cráneo, casi ceguera, problemas digestivos, su mente era un torbellino creativo. Vio su dolor como un maestro, no como un enemigo. Su famosa frase, «Lo que no me mata, me hace más fuerte», no era solo una ocurrencia, era su vida. En esta etapa escribió obras maestras como La Gaia Ciencia, Más allá del bien y del mal, y sobre la genealogía de la moral, donde perfeccionó su estilo de aforismos punzantes que golpeaban las creencias establecidas como martillazos. Aquí nació una de sus ideas más famosas. Dios ha muerto. No era un grito ateo, sino una observación cultural. La fe en Dios, que había dado sentido a la vida occidental, se desvanecía con el auge de la ciencia. Esto dejó a la humanidad en una crisis. Sin Dios, ¿cómo definimos el bien y el mal? ¿Cómo encontramos propósito? Nietzsche no ofrecía respuestas fáciles, en cambio, propuso un desafío: crear nuestro propio sentido. Esto nos lleva a su obra más icónica, capítulo 5. Así habló Zaratustra, el superhombre y la muerte de Dios. Así habló Zaratustra, 1883 a 1885, es el corazón de la filosofía de Nietzsche, un poema épico que mezcla profecía, drama y simbolismo. Zaratustra, inspirado en un profeta persa, desciende de las montañas para anunciar: Dios ha muerto. Pero lejos de ser una tragedia, esto es una liberación. Sin Dios, las viejas morales y promesas de un paraíso están muertas. El hombre es libre, pero debe asumir la responsabilidad de crear sus propios valores. Aquí nace el superhombre, Übermensch, la idea más famosa de Nietzsche. El hombre, dice Zaratustra, es un puente entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. No es un superhéroe con capa, sino una persona que supera sus miedos, deseos y las normas impuestas por la sociedad. El superhombre crea sus propios valores, abraza la vida en su totalidad, con su dolor y su alegría, y vive cada momento como una obra de arte. Zaratustra describe 3 transformaciones del espíritu. Primero, el camello, que carga obedientemente el peso de las tradiciones. Luego, el león, que lucha por su libertad diciendo «yo quiero». Y finalmente, el niño, que crea nuevos valores con inocencia y creatividad. El superhombre es este niño, libre de prejuicios, que da sentido al mundo con su voluntad. El libro fue incomprendido en su tiempo. Los lectores lo tildaron de loco, pero Nietzsche sabía que hablaba para el futuro. Dijo: «Algunos nacen póstumamente». Zaratustra no es solo una filosofía, es un llamado a trascender lo ordinario y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Capítulo 6. La voluntad de poder, el motor del universo. El núcleo de la filosofía de Nietzsche es la voluntad de poder, una energía creativa que impulsa todo en el universo. No es solo poder político o físico, como un villano de película. Es el impulso de cada ser vivo por expandirse, crecer y expresar su potencial. Un árbol que rompe la tierra para alcanzar el sol. Un animal que marca su territorio. Un artista que crea una obra maestra. Todos son ejemplos de la voluntad de poder. Nietzsche desarrolló esta idea contra Schopenhauer, quien decía que la fuerza fundamental era la voluntad de vivir. Para Nietzsche, sobrevivir no es suficiente. Todo ser busca dominar su entorno, superarse a sí mismo. El superhombre es la máxima expresión de esta voluntad, no porque oprima a otros, sino porque se domina a sí mismo, venciendo sus debilidades y creando una vida plena. Esta idea redefinió la moralidad. Para Nietzsche, lo bueno es lo que fortalece tu voluntad de poder, lo que te hace más creativo y fuerte. Lo malo
es lo que te debilita o reprime. Pero este concepto fue tergiversado tras su muerte. Su hermana Elizabeth publicó La voluntad de poder, editando sus notas para alinearlo con el nazismo, una distorsión que convirtió a Nietzsche en un ícono de ideas que él despreciaba. Más adelante veremos cómo se limpió esta mancha. Capítulo 7. La moralidad del amo y del esclavo. ¿Quién inventó el bien y el mal? En Sobre la genealogía de la moral, 1887, Nietzsche se puso el sombrero de detective y rastreó el origen de nuestras ideas de bien y mal. Su conclusión: hay dos tipos de moralidad. La moral del amo era la de los nobles antiguos, que veían como bueno todo lo que reflejaba su fuerza, valentía y vitalidad, y como malo lo débil o mediocre. Era una moral directa, sin culpas. Pero los débiles, los oprimidos, llenos de resentimiento, crearon la moral del esclavo. Incapaces de vencer físicamente a los amos, invirtieron los valores, declararon que la fuerza y el orgullo eran pecados, y la humildad, la compasión y la debilidad eran virtudes. Nietzsche veía en el judaísmo y el cristianismo el triunfo de esta moral, que infundió culpa en los fuertes y glorificó la sumisión. Esto, dijo, domesticó al hombre, enseñándole a odiar la vida y anhelar un paraíso imaginario. Nietzsche no defendía la crueldad, solo quería que examináramos nuestras creencias. ¿Son nuestros valores realmente buenos para nosotros? Nos desafía a crear una moralidad basada en la fuerza, la creatividad y el amor por la vida, una moralidad de superhombre que no siga al rebaño. Capítulo 8. La recurrencia eterna. ¿Vivirías tu vida una y otra vez? Imagina una noche oscura. Estás solo y un genio aparece con una noticia inquietante. Esta vida, tal como la has vivido, con cada alegría, cada dolor, cada error y cada triunfo, tendrás que vivirla de nuevo, infinitas veces, sin cambiar nada. ¿Qué harías? ¿Te tirarías al suelo gritando: «No, por favor», o dirías: «Es perfecto, quiero repetir esta aventura eternamente»? Este es el experimento mental de la recurrencia eterna, una de las ideas más profundas de Nietzsche, diseñada no como una teoría científica, sino como un espejo para tu alma. La recurrencia eterna es una prueba psicológica. ¿Estás viviendo de tal manera que estarías dispuesto a repetir cada momento por la eternidad? Cada decisión, cada palabra, cada momento de aburrimiento o valentía, ¿los asumirías de nuevo? Nietzsche no dice que esto sea literalmente cierto, no hay pruebas de que la vida se repita, pero usa esta idea como un compás moral. Si sabes que cada acción resonará eternamente, ¿no te esforzarías por hacer que cada instante sea significativo? Es como si Nietzsche te dijera: «Oye, deja de scrollear en el celular y haz algo épico con tu vida». Esta idea está íntimamente ligada al amor fati o amor al destino. No se trata solo de aceptar tu vida, con sus altibajos, sino de amarla apasionadamente. Cada fracaso, cada lágrima, cada risa. Todo te ha moldeado. Cambiar un solo momento cambiaría quién eres. El superhombre, esa figura ideal de Nietzsche, abraza la recurrencia eterna con entusiasmo, porque ve la vida como una obra de arte, donde el dolor es tan esencial como la alegría. Como dijo Nietzsche, mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati, no querer que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Capítulo 9. El trágico final. El caballo de Turín y el ocaso de una mente brillante. En 1889, Nietzsche vivía en Turín, Italia, en el pico de su creatividad. En pocos meses escribió obras explosivas como El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y Ecce Homo, una autobiografía con títulos de capítulos tan humildes como ¿Por qué soy tan sabio? Y ¿por qué escribo tan buenos libros?
Sus escritos y cartas estaban cargados de un fervor casi maníaco, como si su mente estuviera ardiendo con ideas que no podían contenerse. Pero este fuego, aunque brillante, estaba consumiéndolo. El 3 de enero de 1889 ocurrió un evento que marcó el fin de su vida consciente. Según la leyenda, Nietzsche caminaba por las calles de Turín cuando vio a un cochero golpeando brutalmente a su caballo. Conmovido hasta las lágrimas, corrió hacia el animal, lo abrazó para protegerlo y se desplomó en la calle. Cuando lo encontraron, balbuceaba incoherentemente, tocaba el piano con frenesí y cantaba fragmentos de óperas. Sus amigos lo llevaron a un hospital, donde los médicos diagnosticaron un colapso mental irreversible. La mente que había desafiado a Dios, a la moral y al mundo entero, se apagó para siempre. Durante los siguientes 11 años, Nietzsche vivió en un estado de demencia, cuidado primero por su madre y luego por su hermana. Apenas podía hablar, y su cuerpo, antes lleno de energía, se convirtió en una sombra. Murió el 25 de agosto de 1900 de neumonía, a los 55 años. La causa de su colapso sigue siendo un misterio. Algunos especulan que fue sífilis, una enfermedad incurable en esa época que podía afectar el cerebro. Otros sugieren un tumor cerebral, una condición hereditaria. Su padre murió de una enfermedad cerebral, o incluso el peso abrumador de sus ideas y su soledad. Él mismo escribió: «Quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Cuando miras mucho tiempo a un abismo, el abismo también te mira». Tal vez Nietzsche miró demasiado tiempo al abismo, y éste le devolvió la mirada. El incidente del caballo de Turín se convirtió en un símbolo poderoso. Para algunos, fue un acto final de compasión, contradiciendo su filosofía que rechazaba la piedad como una debilidad. Quizás en ese momento vio su propio sufrimiento reflejado en el animal. Para otros, fue una muestra de su humanidad, un recordatorio de que incluso el filósofo que predicaba la fortaleza era profundamente sensible. Este trágico final añadió una capa de misticismo a su legado, como si el universo hubiera decidido que su mente era demasiado brillante para este mundo. Sus críticos usaron su colapso como arma, diciendo que sus ideas peligrosas y antidíos lo llevaron a la locura. Pero sus seguidores vieron en su final una prueba de su compromiso. Nietzsche vivió su filosofía enfrentando el dolor y la soledad con una intensidad que pocos podrían soportar. Su vida terminó en silencio, pero sus ideas estaban a punto de gritar al mundo. Capítulo 10. El secuestro de un legado, cuando las ideas fueron secuestradas. Tras el colapso de Nietzsche, su legado cayó en manos de su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, una figura que, francamente, no estaba a la altura de su hermano. Elisabeth era una nacionalista alemana y antisemita, todo lo que Nietzsche detestaba. Él incluso se opuso a su matrimonio con Bernhard Förster, un líder antisemita, y la llamó una oveja con piel de lobo por sus ideas. Pero cuando Nietzsche quedó incapacitado, Elisabeth tomó el control de sus escritos, cartas y cuadernos, presentándose como la guardiana de su legado. Spoiler, no lo hizo bien. Elisabeth manipuló los textos de Nietzsche con una deshonestidad intelectual que haría sonrojar a cualquier filósofo. Editó selectivamente sus notas inéditas y publicó La voluntad de poder como una obra completa, cuando en realidad era un conjunto de fragmentos desordenados. Alteró frases, sacó ideas de contexto y eliminó pasajes que contradecían su agenda nacionalista. Presentó el superhombre como una raza aria superior, cuando Nietzsche lo concebía como un ideal espiritual de autotrascendencia. Ignoró sus críticas al nacionalismo y al antisemitismo, retratándolo como un patriota alemán, cuando él se describía como un buen europeo que despreciaba las fronteras estrechas. Con el ascenso del partido nazi, esta versión distorsionada de Nietzsche
fue un regalo para Hitler. Los nazis usaron conceptos como la voluntad de poder y el superhombre para justificar su ideología racista y expansionista. Elisabeth, admiradora de Hitler, le regaló el bastón de su hermano y abrió el archivo de Nietzsche a oficiales nazis. Hitler incluso visitó el archivo y posó para fotos con ella, como si Nietzsche fuera el padrino filosófico del Tercer Reich. ¡Qué ironía! Nietzsche, el defensor de la libertad individual, fue convertido en el estandarte de un régimen opresivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la reputación de Nietzsche estaba en ruinas. Era visto como el filósofo nazi, culpable de inspirar horrores como los campos de concentración. Las universidades lo ignoraron, y su nombre era tabú. Pero en las décadas siguientes, estudiosos como Walter Kaufmann y Martin Heidegger revisaron sus textos originales, exponiendo las manipulaciones de Elisabeth. Demostraron que Nietzsche aborrecía el nacionalismo, el antisemitismo y la idolatría del Estado. Sus críticas al cristianismo no eran por odio, sino por su creencia de que reprimía la vitalidad humana. Sus ideas sobre el superhombre y la voluntad de poder eran llamadas a la creatividad individual, no a la opresión colectiva. Gracias a estos esfuerzos, Nietzsche fue rehabilitado. Hoy se le reconoce como un precursor de movimientos como el existencialismo, el postestructuralismo y el psicoanálisis, influyendo en pensadores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Sigmund Freud. Su historia es una advertencia sobre el poder de las ideas y lo fácil que es distorsionarlas. Nos recuerda que debemos leer las obras originales de un pensador, no las versiones manipuladas por sus herederos. Como diría Nietzsche, no sigas al rebaño, busca la verdad tú mismo, y hazlo con estilo. Conclusión: la antorcha de Nietzsche. La vida de Nietzsche fue un torbellino de genialidad, dolor y soledad. Desde las tragedias de su infancia hasta su éxito académico, su ruptura con Wagner, su vida nómada y su trágico colapso, vivió con una intensidad que pocos podrían igualar. Sus ideas, la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder, la moralidad del amo y del esclavo, la recurrencia eterna, nos desafían a cuestionar nuestras creencias y a vivir con autenticidad. Nos deja 3 lecciones para nuestra vida moderna. Sé el creador de tus propios valores. En un mundo donde las redes sociales y la sociedad nos dictan qué pensar, Nietzsche nos pide que seamos rebeldes, que reflexionemos y vivamos según lo que realmente importa para nosotros. Abraza tu sufrimiento. El dolor es inevitable, pero Nietzsche lo ve como un maestro. Lo que no me mata, me hace más fuerte, no es solo un lema, es una invitación a crecer a través de los desafíos. Vive tu vida como una obra de arte. La recurrencia eterna nos recuerda que cada momento cuenta. Haz que tu vida sea tan épica que estés dispuesto a repetirla eternamente. Nietzsche no nos da respuestas fáciles, nos lanza preguntas que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Su antorcha aún ilumina nuestro camino, si tenemos el coraje de seguir su luz. Gracias por acompañarnos en este resumen ampliado. Si Nietzsche te hizo pensar, reír o cuestionar todo, déjanos tu comentario. Dale like, comparte con tus amigos filósofos y suscríbete a Resúmenes de Libros para más dosis de sabiduría con un toque de humor. Nos vemos en el próximo resumen, superhombres y supermujeres.